¿Qué es un dominio en Internet? ¿Dónde comprarlo? ¿Qué decisiones tomar? De eso vamos a hablar en este vídeo hoy. Así que si quieres comprar un dominio nuevo y no sabes muy bien por dónde tirar, pues este es tu vídeo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque de esa manera YouTube te enviará una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a la pequeña empresa, emprendedores, autónomos y freelance. Y hoy vamos a hablar de dominios en Internet. Y empezamos definiendo qué es un dominio. ¿Qué es un dominio? Bueno, pues es básicamente la dirección tuya en Internet. Todos estamos acostumbrados a tener una dirección física, la dirección de tu casa, la dirección de tu oficina, y las direcciones físicas son direcciones únicas. Si alguien te envía una carta, si es que eso aún existe, te va a llegar a ti y no a tu vecino o va a ir a otra ciudad, normalmente. Entonces, mi dirección es única y la tuya es única. La dirección de tu casa es única en el mundo. Entonces, los dominios es algo parecido. El dominio es una dirección única que va a tener tu sitio web. Y tiene que ser necesariamente única, porque si no sería un lío. Si hubiera más de un sitio web en un dominio, sería un follón y la web tal como la conocemos no podría existir. Por ejemplo, imagínate si quieres ir a tribuolaf.com y un día llegas a mi sitio web y otro día llegas a otro sitio web totalmente distinto. Sería un follón. Entonces, el dominio, por ejemplo, de Tribuolaf es ese, tribuolaf.com. Y esa es la dirección de Tribuolaf en la web. Es una dirección única e irrepetible. Y está compuesta por el nombre, Tribuolaf, y luego por la extensión, .com en este caso. El nombre del dominio normalmente hoy en día es el nombre de la marca. ¿Vale? Tribuolaf, la marca es Tribuolaf, por lo tanto el dominio es tribuolaf.com. Apple, la marca Apple, su dominio es apple.com. La marca Amazon, su dominio es amazon.com, etcétera, etcétera. Es decir, es muy raro tener una marca, Apple, por ejemplo, y luego un sitio web que no corresponda con la marca. Podemos imaginar si la marca Apple hubiera decidido que su dominio fuera vendemosiPhones.com, pues ahí lo que es la marca Apple y su dominio, vendemosiPhones.com, no tienen nada que ver, ¿vale? Eso no es nada común y desde luego es algo que no te recomiendo hacer. Tu dominio es tu marca, o dicho de otra manera, tu marca debe ser tu dominio. Entonces, una vez que sabemos que un dominio es una dirección única en Internet, la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo compramos? Bueno, pues es muy sencillo comprarlo. Si tú te vas a Google y tecleas comprar dominio, te van a aparecer un montón de soluciones, desde anuncios hasta búsquedas orgánicas, ¿vale? Todo esto son empresas que venden dominios. Yo lo que te recomiendo es que vayas al mercado, ¿vale? Porque un dominio al final es un dominio. Es decir, si yo quiero comprar tribuolaf.com, es el mismo servicio en un lado o en otro, y los precios pueden variar mucho por el mismo servicio. Entonces, lo que te recomiendo es que vayas al supermercado, es decir, que veas varias opciones y simplemente compres donde sea más barato. Por ejemplo, yo al final suelo comprar de los tres mismos sitios. Uno es gandhi.net, otro es piensasolutions.com y otro es godaddy.com. Pero de nuevo, si te vas a Google hay infinidad de otras soluciones. Entonces pongamos por ejemplo que yo quiero comprar un dominio en concreto, ¿vale? He pensado con mi equipo, hemos pensado durante muchos días un dominio. O dicho de otra manera, una marca, ¿vale? Hemos pensado una marca. Digamos que yo con mi equipo hemos decidido que nuestra marca se va a llamar el caballo de Oya, ¿vale? No el caballo de Troya, porque eso seguro que está cogido, al menos el .com, pero el caballo de Oya. Entonces yo me voy a Gandhi y digo, vale, el caballo de Oya y quiero .com. Entonces vamos a ver si esto está disponible. Le doy a buscar. ¿Vale? Y en gandhi.net
me dice que el caballodeolla.com está libre, lo puedo comprar y me cuesta 15 euros al año. Bueno, pues ahora me voy, copio esto y me voy a piensasolutions.com, pegar, buscar. En este caso, el caballodeolla.com está libre y me cuesta 1 euro. ¿Has visto? En Gandhi.net me cuesta 15 y en este me cuesta 1 euro el primer año. Me voy a GoDaddy y hago exactamente lo mismo. El caballodeolla.com y aquí me dice que son 12 dólares al año. Bueno, como ves, para un mismo servicio, un mismo dominio, el caballodeolla.com, el precio varía de un sitio a otro y es el mismo servicio, no cambia absolutamente nada. Entonces, para este caso en particular, yo me iría a la solución de Piensa Solutions porque me cuesta solo 1 euro. Vale, y ahora me puedes decir, bueno, es que no tengo ni idea de qué dominio comprar. No lo sé, no se me ocurren cosas y las cosas que se me ocurren están ocupadas. Por ejemplo, si yo busco el caballo de Troya.com, supongo que eso está ocupado. Bien, ¿has visto? No disponible, una cruz roja grande, no disponible. Entonces, si tú quieres tu marca que se llame elcaballodetroya.com y está ocupado, bueno, pues tienes varias opciones, en concreto 2 opciones. La primera, bueno, en lugar de usar un .com, vas y usas otra extensión. En este caso, elcaballodetroya.com está ocupado, pero Gandhi me está diciendo, oye, .net está libre, .fr está libre, esto tendría que tener mi negocio residencia en Francia, porque .fr es Francia, .org está libre, etcétera, etcétera. Todos estos estarían libres. ¿Vale? Entonces, esa sería la primera solución. El caballodetroya.com está ocupado, pero yo puedo ser, por ejemplo, el caballodetroya.site, ¿vale? Que es muy baratito, 1,36 €. Y ahí lo que tienes que pensar es si hay un conflicto de marcas, ¿vale? En este caso yo me iría a elcaballodetroya.com y vería qué tipo de negocio es. Porque lo último que quieres online es un conflicto de marcas, es decir, que gente que te intenta buscar a ti resulta que acaba en la web de tu competidor y no se han dado cuenta y van a comprar a tu competidor pensando que eres tú, porque hay un conflicto de marcas. Entonces te vas al sitio web.com que está ocupado, si es el caso, y si ofrecéis cosas totalmente distintas, por ejemplo, imaginemos que el caballodetroya.com vende o está en el mercado inmobiliario y yo lo que voy a vender son calcetines. Bueno, pues en ese caso no habría conflicto de marca. La gente puede acabar en su web, pero enseguida se darían cuenta de que, bueno, están vendiendo pisos y yo vendo calcetines, con lo cual se saldrían de su web y me intentarían buscar a mí. Pero en general, si hay otra empresa con el mismo nombre que el tuyo, en general no es la opción ideal. Porque también tienes que pensar no solo en la web, sino fuera de la web, es decir, en redes sociales. Si todos los perfiles, el caballo de Troya, ya están cogidos, ya están ocupados, pues tú te verás limitado a hacer ahí algún apaño, algún atajo, que muchas veces pues no tiene sentido. El sentido sería cambiar el nombre. Y para ello hay una herramienta, bueno, hay muchas, pero a mí me gusta una en particular que se llama namemesh.com. Mesh es red o malla. Entonces, tú aquí escribes la idea que quieres para tu dominio, ¿vale? Vamos a ir con el caballodetroya.com, generar. Aquí te va a aparecer un anuncio que lo cierras y vuelves a namemesh. A ver, que me he equivocado. El caballo de Troya, generar. Y aquí namemesh te va a dar opciones, ¿vale? El caballodetroya.com está ocupado, pero me está diciendo lo primero, oye, el caballodetroya.com está libre, ¿vale? Entonces, te va a dar una serie de columnas con distintas opciones. En este caso vemos que la opción que toma más a menudo es añadir el com, ¿vale? Añade el com y luego con distintas extensiones. Pero luego aquí, cuando te vienes a las columnas de corto, short
Y de fan, bueno, pues encontramos resultados bastante distintos del caballo de Troya. Y en algunos casos puede funcionar. Por ejemplo, el caballo de Troya.co. Bueno, volvemos a la opción anterior, ¿no? Que guardas el nombre del dominio, pero cambias la extensión. Y estos de aquí arriba son totalmente distintos. Quizá pueden funcionar o quizá no, pero esta herramienta pues te da ideas en caso de que te quedes corto de ideas. Y luego en las columnas de la derecha, pues lo mismo, diferentes variaciones, ¿vale? Y como veis hay un montón. Aquí en la columna de SEO hace muchas variaciones teniendo como punto de partida el caballo de Troya. Y la última pregunta que uno se podría hacer cuando vas a comprar un dominio es si debes incluir palabras clave en el dominio o no. Y esto es una pregunta que no tiene una respuesta clara, porque depende mucho del mercado en el que te encuentres. Por ejemplo, si te digo que pienses en una marca así, ahora, ¿qué marca se te ha venido a la cabeza? ¿Cuál se te ha ocurrido? Pues probablemente un tipo Apple, un tipo Amazon, un tipo Airbnb. Es decir, marcas cuyo dominio no tiene nada que ver con lo que venden. Bueno, en el caso de Airbnb un poco. Pero Apple, Amazon, nada dice en el dominio lo que venden. Amazon podría ser mejoreslibros.com, ¿vale? Pero no, decidieron ir por amazon.com. Hace años, Google sí daba más importancia si tenías palabras clave en el dominio. Eso te daba unos puntos extra a la hora de posicionar tu sitio web en Google. Pero hoy en día Google le da mucha menos relevancia que anteriormente, con lo cual no vas a tener muchas ventajas necesariamente por incluir palabras clave en el dominio. Quizá en algunos casos vas a tener ventajas, como por ejemplo si te enlazan y usan las palabras clave en el enlace y va a tu sitio web, es decir, un enlace entrante a tu sitio web. En ese caso puedes tener una ligera ventaja, pero por regla general hoy en día no tienes mucha ventaja. Sin embargo, yo sí veo ventaja cuando eliges un dominio que es una marca, porque un Amazon va a ser un único Amazon. A nadie en su sano juicio se le va a ocurrir crear nuevo Amazon.com, porque ya hay un Amazon y nadie va a osar competir con una marca ya establecida. Sin embargo, si te vas a por palabras clave en el dominio, por ejemplo, mejoreslibros.com, pues puede haber otra empresa que sea mejoreslibros.org y otra tercera empresa que sea mejoreslibros.es y una cuarta empresa que sea mejoreslibros.fr. Con lo cual va a ser muy difícil diferenciar tu empresa de tus competidores, porque todos os llamáis igual. Y la última pregunta que te deberías hacer es, bueno, ¿compro solo el .com o más extensiones? Yo te diría .com como mínimo y luego alguna extensión más, al menos la extensión de tu país. Por ejemplo, elcaballodetroya.com, si estuviera libre yo compraría .com y luego también compraría elcaballodetroya.es, ¿vale? Si mi negocio está en España, por ejemplo, o elcaballodetroya.fr si mi negocio estuviera en Francia, o elcaballodetroya.mx si estuviera en México. ¿Y por qué? Pues porque de esa manera evitas que un posible competidor compre ese dominio, con lo cual volvemos al conflicto de marcas. Lo último que quieres es tú ser elcaballodetroya.com y luego en tu propio país que haya otra empresa que se llame elcaballodetroya.es, por ejemplo. Entonces va a haber un conflicto claro de marcas, ¿vale? Y no quieres eso. Entonces, por unos pocos euros, dólares al año, te evitas ese dolor de cabeza, ¿vale? Compras los dos, .com y .extensión de tu país, y así estás seguro. Y entonces lo que se suele hacer normalmente es redireccionar automáticamente el .extensión del país al .com. Es decir, que si alguien intenta ir al caballodetroya.es, automáticamente se redirecciona a elcaballodetroya.com. Es decir, que no tienes dos sitios web distintos, sino solo uno, y de uno redireccionas al otro. Y ahora ya sabes todo sobre dominios en Internet. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, da un me gusta, que me ayudaría mucho. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y mira estos dos otros vídeos para seguir aprendiendo sobre marketing digital y emprendimiento online. Hasta la próxima, vikingos.